Los experimentos humanos más locos. Es 1931, unos psicólogos, Winton y Louisa Kellogg, estudiaban animales y un día tuvieron una idea un poco loca. Decidieron hacer un experimento en su propia casa con su bebé de apenas 10 meses, el niño Donald, y una chimpancé bebé de 7 meses llamada Gua. Querían ver qué pasaba si criaban a un bebé humano y a un simio exactamente igual. ¿Crecerían parecidos o crecerían retorcidos? Los Kellogg pensaron que esto no le haría daño a su hijo. Creían que Donald sería como el ejemplo normal y que Gua la chimpancé les mostraría qué tan lista podría ser un simio si la creaban como si fuera una persona. Era como una forma segura de probar algo que era muy peligroso dejar un bebé en la naturaleza, ya sabes. Durante 9 meses la vida de Donald y Gua fue una mezcla de juegos y muchas pruebas todos los días. Los trataban como si fueran hermanos, aunque fueran de especies diferentes. El papá, Winter, estaba tan metido en el experimento que dejó su trabajo y se mudó con su familia a otro lugar para poder dedicarse solo a esto. Es algo bastante raro. De repente el experimento se detuvo. Nadie sabía muy bien por qué. Y eso hizo que la gente empezara a adivinar cosas, empezara a especular, tú sabes. Algunos pensaron que fue porque Gua creció muy rápido y se volvió demasiado grande y fuerte, quizás peligrosa para Donald. Otros creyeron que fue porque Donald empezó a actuar como un chimpancé. Los mismos Kellogg registraron que Donald tardaba en aprender a hablar. Decía pocas palabras y hacía ruidos como Gua, en lugar de balbucear como otros bebés. El final de esta historia es muy triste. Un año después de que Gua regresara al lugar de donde la trajeron, se enfermó de neumonía y pues murió. Donald por su parte tuvo problemas para relacionarse con la gente y se sentía triste durante toda su vida. Cuando tenía 43 años, decidió autoeliminarse. Hoy, casi 100 años después, todavía nos preguntamos si los Kellogg sabían que su experimento podría hacerle daño a su hijo. Mucha gente criticó lo que hicieron, sobre todo porque usaron a su propio hijo en algo tan extraño y tan aberrante. Aunque aprendieron algunas cosas sobre animales y humanos, la historia de Donald y Gua nos hace pensar, ¿vale la pena hacer experimentos que se puedan lastimar a las personas o a los mismos animales? Pues creo que no. Esta es solo la primera historia. Las otras que vienen en esta lista de experimentos humanos son todavía más aterradoras. El experimento del pequeño Albert. Después de hablar del experimento del niño y el simio, hablemos de otro caso muy triste, el del pequeño Albert. A diferencia del primer niño, a Albert no solo le dieron la oportunidad de crecer normalmente, sino que le enseñaron a tener miedo de cosas que antes no le daban miedo. La cosa va así. Es 1920. Dos científicos, John B. Watson y Rosalie Rayner, quisieron ver si podían hacer que un bebé le temiera a algo. Por un lado, el científico Watson era tan seguro de sí mismo que decía que si le daban 12 bebés, él podría hacer que crecieran para hacer lo que él quisiera. Un doctor, un ladrón, no sé, cualquier cosa. Por suerte no le dieron 12, pero lastimosamente sí consiguieron un bebé de 9 meses llamado Albert. El experimento fue así. Ponían al pequeño Albert en una habitación con una rata blanca. Al principio a Albert le daba curiosidad la rata y quería tocarla, pero cada vez que él se acercaba, Rosalie hacía un ruido muy fuerte y feo golpeando una barra de metal con un martillo. Acto seguido, imagina el susto del bebé. Esto lo repitieron muchas veces hasta que Albert, en lugar de querer jugar con la rata, le tenía un miedo terrible. Pues bien, Watson habría logrado que el pequeño Albert asociara a la rata con el ruido terrible. Pero la cosa no quedó solo en las ratas. El miedo de Albert se extendió a otras cosas parecidas. Después del experimento le dieron un oso de peluche y a Albert también lo rechazó con miedo, igual que a la rata. Se dieron cuenta de que Albert no solo le tenía miedo a la rata, sino a cualquier cosa peluda que se le pareciera, como un oso de peluche blanco, un conejo, un perro pequeño y hasta una máscara de Santa Claus. Por Dios. Lastimosamente este experimento solo tuvo una víctima, al pequeño Albert, y por suerte el experimento terminó allí, publicaron lo que encontraron y listo. El desgraciado del señor Watson era realmente un monstruo, logró demostrar que podría enseñar miedo a un niño, ¿y qué hizo después? Experimentó con sus propios hijos. Este hombre era un animal, aunque no usando las mismas técnicas ni les enseñó miedo, pero tenía ideas muy extrañas sobre cómo criar a los niños. Creía que no se les debía dar demasiado cariño, nada de abrazos, besos y poca atención. Decía que no se debía jugar con ellos porque interrumpirían sus rutinas, como si los bebés tuvieran rutinas complicadas, por Dios. También era de los que pensaban que había que dejar a los bebés llorar en la cuna hasta que estos se durmieran solos, oh por Dios. Watson usó sus métodos poco comunes con sus 4 hijos, que más tarde se conoció que tuvieron vidas miserables y tristes hasta de quitarse las vidas. La verdadera identidad del pequeño Albert nunca se supo, ni si sus padres sabían del experimento.
Tampoco se sabe qué les pasó al final de sus días, pero viendo lo que les ocurrió a los hijos del desgraciado de Watson, es probable que no haya sido nada bueno. Estas dos historias, las del niño y el simio y del pequeño Albert, son un poco parecidas en lo triste y cuestionables. Por eso las puse juntas, y como este tema se pone cada vez más oscuro, era lógica que fueran seguidas. Y si ya te cansaste de escuchar sobre experimento con niños, prepárate porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. El proyecto Aversión. ¿Sabías que hace unas décadas en Sudáfrica hubo un proyecto secreto donde literalmente intentaban curar a personas por ser homosexuales usando descargas eléctricas y cirugías forzadas? Esto es bastante cruel. Sí, y no es una película de terror, pasó de verdad y se llamó el Proyecto Aversión. Esto ocurrió en los años 70 y 80 durante el Apartheid, un sistema brutal de separación racial en Sudáfrica. Pero además del racismo, el ejército sudafricano tenía una regla. Si eres homosexual, no podías quedarte en el ejército como soldado permanente. Pero ojo, si solo ibas por el servicio militar obligatorio, que era algo que todos los hombres blancos tenían que hacer, entonces sí te dejaban entrar, pero con condiciones. El ejército no lo hacía por inclusión, lo hacía para que nadie usara el "soy gay" como excusa para no ir a la guerra. Entonces, si eras gay, te dejaban entrar, pero una vez dentro, te forzaban a pasar por algo que llamaban terapia. Y no era ir al psicólogo a conversar, era esto: descargas eléctricas, inyecciones químicas, castraciones y en algunos casos, cambio de sexo forzado. Sí, así como lo oyes. A algunos los ataban, les mostraban imágenes de parejas del mismo sexo y les daban descargas eléctricas al mismo tiempo. La idea era de que su cerebro empezara a asociar esas imágenes con el dolor. Puro condicionamiento, pura tortura. A otros les inyectaban químicos para quitarle los impulsos. Y si eso no funcionaba, les quitaban los testículos. Y en los peores casos les hacían cirugías para cambiarles de sexo sin su permiso, sin anestesia emocional y sin humanidad. Lo más retorcido es que ni siquiera tenías que decir que eras gay. Si alguien creía que lo eras o simplemente no les caías bien, te podían meter en la lista de tratamientos. Entre 500 y 1000 jóvenes fueron víctimas de estas torturas. Muchos salieron con traumas irreparables, algunos no lo contaron jamás, y otros lamentablemente no lo soportaron y terminaron quitándose, ya sabes. Cuando el apartheid terminó, todo salió a la luz. Y el doctor detrás de todo esto, un tipo loco llamado Aubrey Levin, psiquiatra del ejército. Cuando vio que se le venía la noche, huyó a Canadá y adivina qué, siguió trabajando como médico. Hasta que más de 30 hombres lo acusaron de agresión. Sí, exactamente. Lo metieron preso por 5 años, solo 5. Le quitaron la licencia, por supuesto, y ahora está libre otra vez. Sí, libre. El proyecto Aversión es una de esas historias reales que duelen. Nos recuerda lo que puede pasar cuando alguien con poder pierde la humanidad y la ley lo permite. Ojalá nunca se nos olvide y mucho menos que se repita. Otras historias tristes que vale la pena mencionar antes de llegar a la última y peor historia de todas es el experimento de la sífilis de Tuskegee. Fue un experimento humano realmente horrible. Otro más fue el experimento de la unidad 731 y es probablemente uno de los experimentos humanos más malvados que hayan existido. La única razón por la que no está aquí con más detalle es porque quiero dejarlo para un video entero sobre eso. Así que solo quería decir rápido que todas estas historias de experimentos humanos son muy malos. Y ya que estamos en esto, si les gusta este tipo de videos sobre experimentos humanos terribles y quieren ver más, por favor háganmelo saber en los comentarios, no soy adivino, los leo todos, se los prometo. Pero para ser sincero en este punto solo estoy alargando la cosa porque la última historia de esta lista es literalmente más que malvada. Pero supongo que es mejor contarla de una vez. Los experimentos médicos nazis. A ver gente, póngase cómodo porque vamos a hablar de algo como que suena a película de terror, pero que fue espantosamente real, los experimentos médicos nazis. Ya al decir la palabra nazi creo que podrían censurarme este video. Imaginen un grupo de doctores que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron carta blanca para hacer lo que quisieran en los campos de concentración. El nombre que a todos les suena es Joseph Mengele. Este es un monstruo, también conocido como el famoso ángel de la muerte. Pero ojo, no estaba solo. Hubo más de 20 médicos de alto rango en este macabro club y todos protegidos por un régimen nazista. Su laboratorio era Auschwitz. Sus conejillos de India, miles de prisioneros, principalmente judíos y romaníes, a quienes los nazis despojaron de todo derecho. Tenían un suministro infinito de víctimas llegando en trenes cada día, así que se dieron un festín de crueldad. Sus motivos, básicamente, primero, obtener ventajas para sus soldados en la guerra, y segundo, avanzar en su loca ideología racial. Por ejemplo, para ver cómo afectaba la altura a sus pilotos, metían a una persona en una cámara de presión y ¡pum!, simulaban caídas desde miles y miles de metros en segundos. Lo peor, después les hacían la autopsia mientras estaban vivos. Buscaban específicamente las burbujas de aire fatales, las embolias, formándose en las arterias del cerebro. Más de 200 personas pasaron por esto, te podrás imaginar. Los que no morían en el acto eran eliminados y 0 sobrevivientes.
Otro de sus grandes éxitos o experimentos era la hipotermia. Su método científico era poner a gente desnuda en tanques de agua a punto de congelarse, cronometrando cuánto tardaban en morir. Y si alguno sobreviviría al frío extremo, probaban métodos para recalentarlos, que iban desde lámparas de calor hasta sumergirlos en agua hirviendo, oh por Dios. Y claro, el infame Mengele tenía una obsesión con los gemelos. Intentaba cosas como cambiarles el color de los ojos inyectándole químicos directos en las córneas. Escuchen esto, intercambiar la sangre de un gemelo con la de otro solo para ver qué pasaba. Este hombre estaba loco de remate. Ahí el detalle final que lo hace todo 1000 veces más horrible. Casi todo se hacía sin anestesia. Sí, como lo oyes. Las víctimas estaban conscientes sintiendo cada corte, cada aguja y cada hueso roto. Cuando la guerra terminó, estos doctores fueron llevados a juicios en el famoso juicio de los doctores de Nuremberg. Y de toda esa oscuridad salió una pequeña luz, el Código de Nuremberg. Un conjunto de reglas éticas para que nadie nunca más pueda justificar estas atrocidades en nombre de la ciencia. Estos actos, juntos con lo de la Unidad 731, son el fondo del barril de la maldad humana y por eso tenías que saberlo. Sí, lo sé que ese video tocó cosas realmente crueles y perturbadoras. Y es impresionante hasta dónde están dispuestas a llegar las personas en nombre del descubrimiento científico. Y bien, ahora que sabes de estas historias locas, cuéntame en los comentarios qué opinas tú. ¿Hay algo que eso te recuerde? Y que si también te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con todo el mundo. Tenemos muchas más historias por contar, historias duras, sí, pero necesarias. Nos vemos en el próximo video. Chao.